Bien, entonces comenzamos. Eh, Vamos a mirar la ciudad en América Latina como un medio. ¿Mm? Hay que decir un par de cosas antes de comenzar esto, que tiene que ver con el hecho de que la ciudad puede ser vista no solamente como de un aspecto pasivo, sino que también de un aspecto activo. Yo puse en los cursos un texto y algunos enlaces, algunos links que tienen que ver con estas perspectivas para que aquel que le interese o aquella que le interese, ¿no es cierto?, pueda revisar el concepto de ciudad en América Latina como un medio de comunicación, que a partir del cual se vinculan, ¿no es cierto?, las personas. El espacio de la ciudad es un espacio construido, percibido, vivido y apropiado por las personas. Em, Hay un aspecto de producción del orden urbano en la que la gente, ¿no es cierto?, coproduce digamos, a partir de su habitabilidad, de su tránsito, en la propia ciudad. Hay un aspecto normativo, hay un aspecto de poder, hay un aspecto, digamos, vinculado con fenómenos que se ven desde arriba, pero es evidente que también la población cambia esos elementos, se apropia, ¿no es cierto? Los modifica. Por lo tanto, es muy importante pensar cómo la ciudad puede ser un medio también, como dije, un medio de comunicación. En los últimos años ha surgido un debate respecto de la ciudad y el espacio de lo público. ¿En qué sentido la ciudad puede ser vista como un espacio de lo público? También para comprender, evidentemente, las transformaciones que se dan en las urbes. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos antes de comenzar es si podemos considerar este espacio urbano como un medio de comunicación. ¿Qué está mediando? Media grupos, media a un mercado que es el que está de alguna forma involucrado. Hay un campo de disputas, es decir, que hay grupos que sienten que otros están invadiendo su espacio. Eso se ve claramente cuando se piensa en las poblaciones, los grupos de población que surgen como efecto de las migraciones o como efecto del crecimiento descontrolado de la ciudad. Entonces hay un grupo que se siente invadido, hay otro grupo que percibe que está construyendo algo nuevo. Es bien interesante cómo ocurre esto. Por ejemplo, para lo que estamos viviendo en Chile en estos días, digamos, con lo que es ciertos espacios que no son espacios más que simbólicos prácticamente, que vinculan, pero que no tienen ningún sentido de mercado ni un sentido de productividad como las plazas, como la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad acá. Y cómo unos sienten que son invadidos, que son vulnerados en sus derechos, que no pueden vivir ahí, siendo de ahí del sector, que no pueden moverse, y otros lo sienten como un espacio de expresión de su, qué sé yo, de sus ideas o de cualquier, no sé, de su descontento. Entonces, ahí la ciudad genera estos espacios de disputas, ¿m? También, ¿no? Y genera una mediación que hay que mirar un poco cómo funciona. Michel de Certeau habla, ¿no es cierto?, que el espacio es un cruzamiento de movilidades. Pues, es evidente que aquí hay un conjunto de movilidad. Por lo tanto, no solamente es una experiencia urbana, sino también es una experiencia de cómo la gente se identifica con el espacio, usa el espacio, se apropia y accede a un flujo de recursos, que es un poco lo que estaba yo mencionando, cuando hablamos de la Plaza de Italia, Plaza de la Dignidad, o cuando se piensa en esos espacios tan simbólicos de la ciudad, como, no sé, como em, la plaza, la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, eh, o las plazas de armas como en Lima, no sé, la Puerta de Brandenburgo en Berlín, no sé, hay como espacios que son identificados con ciertos fenómenos y que son muy importantes de apropiar y de apropiarse de esos espacios. ¿Sí? Entonces, yo lo que les pido ahora, por favor, que piensen esto, que piensen cómo la ciudad, y también lo pueden pensar si quieren hacer un estudio de caso o un análisis documental para el curso,
cómo la ciudad puede ser vista no solamente a partir de los planos reguladores, a partir de cómo se estructura, digamos, un orden urbano, que evidentemente es fundamental, porque eso viene siempre desde arriba, sino también cómo la ciudad puede ser coproducida. De hecho, la ciudad siempre se coproduce socialmente, eh, tanto porque se generan espacios, digamos, de coproducción, por ejemplo, todo lo que son las tomas de terreno que, hechas por migrantes que vienen del campo o de fuera de otros lugares, eh, estructuran un orden urbano, un tipo de calles, un tipo de organización, nombran, hay toda una eh, apropiación simbólica, ¿no es cierto?, a partir de los nombres que les ponen a las calles, por ejemplo, a las avenidas, a las plazas. Eso es algo muy importante de entender. Nosotros en historiografía a veces descuidamos, de hecho descuidamos mucho la historia urbana, eh, y afortunadamente en em, en esta carrera que ustedes están estudiando, tienen la posibilidad, algunos y algunas, de tener curso de geografía, porque es muy importante la geografía para entender cómo funciona este aspecto. El texto que vamos a leer ahora, que vamos a analizar, no da tantas luces sobre esto que estoy mencionando ahora. De hecho es un poco distinto, pero creo que hagamos el primer paso para entender esto, y la próxima clase podemos mirar un poco más de esta perspectiva, tal vez no solo Sao Paulo, otra ciudad. Pero quería empezar por Brasil porque es el que menos se conoce, y de alguna manera es importante considerar que Brasil y Sao Paulo pueden ser un caso que se extrapole de alguna forma a otras ciudades del sector del sector atlántico de América del Sur, digamos. Por eso es importante revisarlo. Entonces, como primera conclusión de esta parte, yo les pediría que piensen esto de la ciudad como un espacio socialmente construido, de si podemos mirar este cruce de movilidades, como hay un campo de enfrentamiento, campo de apropiación, eh, cómo se percibe la ciudad, cómo hay países en los cuales, o ciudades, perdón, que son verdaderos radiografías realmente cuando uno le pregunta, radiografía en el sentido de que te identifican inmediatamente cuando uno eh, le cuenta a otro, ¿cierto?, en qué lugar vive. Eso es bien común cuando alguien se encuentra, eh, digamos, en el extranjero, que siendo chileno viviendo en Santiago, te preguntan en qué parte de la ciudad de Santiago vives. Porque en ese momento, cuando uno le dice vivo en X lugar, ¿no es cierto?, se hace una radiografía social completa, más o menos capta qué ingreso uno puede tener, ¿no es cierto?, en qué universidad puede haber estudiado, o a qué se dedica. Prácticamente se puede hacer como una especie de radiografía muy clara para algunas ciudades como Santiago, por ejemplo, de Chile, cuando uno dice en qué lugar vive. Por lo tanto, el tema de la habitabilidad, de la disposición urbana, no es solamente un tema del poder político que se estructura desde arriba, que lo es, por supuesto, sino que también es cómo se vive esto. Yo no sé si esto lo puedo hacer ver, digamos, de la manera que lo estoy pensando, pero es importante entender esta perspectiva de la habitabilidad, de la construcción y de la coproducción social que se hace, ¿no es cierto?, al vivir la ciudad, no solamente al pensar sobre ella. Bien, Sao Paulo es un caso, no sé si quieren agregar algo acá o no, o no sé, una pregunta, no, quizá. Bien, entonces tenemos Sao Paulo como un caso. Eh, por qué Sao Paulo es un caso interesante? Porque es un caso que sufre una transformación muy rápida, producto, ¿no es cierto?, de la industria de la producción del café. El café va a jugar un papel bien importante y sigue jugando un papel muy importante en nuestra cultura. Eh, el café ha jugado un papel relevante también, ¿no es cierto?, en el propio capitalismo en algún sentido, ¿no es cierto?, porque hace que nosotros estemos más despiertos, podamos trabajar, digamos.
más horas o de una manera diferente. No solamente el café se ha convertido se ha transformado en una bebida, digamos, que acompaña em, la vida de las personas, sino que también juega un papel, digamos, juega un papel como estimulante. Y por eso que es bien interesante cómo sobre todo en los Estados Unidos y en Europa ha sido configurado de esa manera. En Europa, distinto a Estados Unidos, yo creo que el café en Europa, sobre todo en Italia, tiene un sentido un poco distinto al sentido que tiene en los Estados Unidos. Y es cosa de comparar, eh, no sé, lo que es un Starbucks a una cafetería típica, digamos, el típico café que se prepara en Italia. Sea como sea, el café ha sido un factor relevante para entender, ¿no es cierto?, el crecimiento de Sao Paulo, el crecimiento de Brasil a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Entre 1870 y 1930, más de la mitad del café que se consumía en el mundo venía de Brasil. Esto no ha cambiado mucho hasta hoy día y quizá ha aumentado. La gran parte del café que tomamos nosotros gran parte del café que tomamos proviene de Brasil. Es envasado en Italia, qué sé yo, pero proviene en otras partes, pero proviene de Brasil. Esto provocó un cambio gigantesco porque, primero, ¿no es cierto?, se reestructura la agricultura, se cambia, digamos, el cultivo, el café es traído de otro lugar para Brasil, pero em, es instalado ahí, digamos, como un producto fundamental. em, y trae aparejado una gran cantidad de cambios, digamos. Em, en primer lugar, ¿no es cierto? Trae aparejado el ferrocarril. Todos los productos necesitan ser movilizados, por lo tanto, el ferrocarril va a ser, tal como apareció también el caso de la minería en Chile, va a ser bien relevante. Y el ferrocarril va a conectar no solamente a los productores con aquellos lugares donde se puede, ¿no es cierto?, distribuir a través de vía marítima después el café, sino también a los pequeños poblados que van a ir creciendo entre medio y haciendo crecer también Sao Paulo como una estructura urbana. Junto con el ferrocarril también está el telégrafo, que permite, ¿no es cierto?, hacer todo el negocio, porque el telégrafo permite que los em, productos puedan ser vendidos, que puedan ser dada la información para que puedan, por ejemplo, pagarse. Los bancos funcionaban desde el principio del siglo XX con el telégrafo. Es decir, se vendía algo en Europa y se informaba vía telégrafo que la venta había sido hecha y se liberaban, digamos, los fondos de la sede del banco que existía en Brasil. Por eso es que hay muchas sedes de bancos que se instalan de Europa y Estados Unidos en Brasil. También ocurrió en Chile, en otros países, digamos. Y ahí el telégrafo juega un papel importante porque cuando se vende y se exporta, no es que se traiga el dinero desde fuera, entre comillas, digamos, no es que los brasileños vendieran en Europa su café y se trajeran en barco el dinero. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es una venta en el fondo electrónica, que a través del telégrafo se informa a la oficina local del Banco, ¿no es cierto?, internacional que ha sido hecho un depósito. Entonces de ahí se puede sacar distintos, de distintas formas ese dinero. Por lo tanto, el telégrafo es parte también relevante de cómo funciona el negocio y va a conectar, va a Brasil con diferentes lugares y va a conectar también la información, la prensa, todo depende un poco del telégrafo. Junto con eso, ¿no es cierto?, un aspecto fundamental es la llegada de los inmigrantes eh, que, ¿no es cierto?, que comienzan a arribar a Brasil movidos por la industria del café. Entre 1882 y 1930 llegan al puerto de Santo en Brasil 2.230.000 europeos. La mayor parte de ellos eran italianos, también habían portugueses y, y españoles. Un grupo muy importante que en muchas partes no se conoce mucho van a ser de japoneses, que, ¿no es cierto?, hasta 1941, que por el tema de la guerra esto se va a modificar un poco, son cerca de bueno, casi 200.000 personas.
que es un número bien alto si consideramos la cantidad de personas que vivían en ese periodo, ¿no? de tiempo. Entonces tenemos un grupo de migrantes que comienzan a arribar a Brasil, y sobre todo a Sao Paulo, ¿no es cierto? Y que vamos a ver, ¿no es cierto?, que le va a dar ciertas características a cómo la ciudad se va a constituir. Em, Como decía entonces, esta migración tuvo una relación directa con lo que es la industria cafetalera, pero también va a tener una importancia en el proceso de urbanización, va a impactar la urbanización, no solamente por los lugares que se construyen para que estas personas puedan vivir, sino que van a impactar la cultura de la ciudad y la manera de cómo la ciudad se va a entender a sí misma hasta hoy día, digamos. Eh, en primer lugar, alteró la composición étnica de la población. Sao Paulo se convirtió rápidamente, ¿no es cierto?, en una de las ciudades étnicamente más plural de Brasil y probablemente de América, digamos, de América del Sur. Algo que también pasa un poco en el caso de Buenos Aires y en parte también en Montevideo. Todo el sector atlántico, como lo hemos conversado acá, se conecta muy directamente con los mercados internacionales y por su proximidad, ¿no es cierto?, recibe mucha migración, a diferencia del sector del Pacífico, donde vivimos nosotros en Chile o Perú, que tiene una migración mucho más localizada y de menor, em, digamos, tamaño, volumen. Por lo tanto, Sao Paulo se convierte en una ciudad étnicamente muy plural. Hay italianos, como decía, portugueses, españoles, japoneses, alemanes, sirios y libaneses, que también son parte de los que empiezan a llegar en este periodo. Estos migrantes tratan de agruparse en torno a barrio o calle. Esto es muy común y porque los migrantes se apropian de parte de la ciudad que está abandonada, algo conversamos cuando vimos este tema en algún momento, eh, y constituyen los barrios nuevos, eh, los que llaman acá en Chile poblaciones callampas, ¿no es cierto? Eh, y otros nombres que son barrios en el fondo que se constituyen y se construyen porque son lugares abandonados, porque son lugares de menor valor inmobiliario. Hay que pensar que la mayor parte de los migrantes, prácticamente todos, ¿no es cierto?, vienen en condiciones económicas muy, muy complejas, evidentemente, no tienen dinero para invertir y llegar, con alguna excepción, al grupo de la clase alta, en el lugar donde viven, normalmente son de la clase baja. Y tienden a agruparse, eso uno lo puede ver en Nueva York, lo puede ver, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, y lo puede ver también acá en Sao Paulo, en ciertos barrios que son vinculaciones étnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Brás viven españoles, italianos, que son napolitanos principalmente, en Bechiga, italianos, calabreses, en Buen Retiro, judíos y japoneses se aglutinan en Libertad, que es también otro sector de la ciudad. La ciudad comienza a expandirse rápidamente por efecto de estos migrantes que llegan, ¿no es cierto?, a instalarse ahí. Y muchas zonas son compradas a bajo precio por particulares, que normalmente son brasileños, y luego dividen las parcelas para ser vendidas. Se produce un boom inmobiliario, por así decirlo, en ciertos sectores abandonados de la ciudad, que empiezan, ¿no es cierto?, a ser adquiridos por estos nuevos grupos que están llegando. Em, los lotes se vivieron con idéntico tamaño, se dividían con idéntico tamaño, pero nunca se tuvo en cuenta las características topográficas de la zona. Eso va a ser muy complejo porque una parte importante de Sao Paulo está en laderas, en cerros, digamos, y ahí se producen muchas dificultades para la habitabilidad. De hecho, las partes planas muchas veces son habitadas por gente de la clase alta, y las partes digamos, más de altura, por efectos del tipo de terreno, ¿no es cierto?, son habitados por personas de menores recursos, que construyen ahí lo que hoy día llamamos favelas también, ¿no? Es un poco bien distinto a lo que pasa en el caso de Santiago, donde la clase alta se empezó a ir, digamos, hacia el sector de la cordillera y empezó a construirse
sus habitaciones, digamos, en el sector cordillerano. En cambio, si ustedes miran, por ejemplo, Bolivia también, ¿no es cierto? En La Paz, el alto, el sector más alto de la ciudad, también es el sector donde vive la gente más pobre. Entonces, es algo muy curioso que acá en Santiago ocurre al revés, ¿no? O sea, los más ricos se van al sector que en otros lugares son habitados por los que tienen menos ingresos. Sea como sea, es el tema inmobiliario que va a jugar un papel acá, el mercado, que hace que algunos terrenos sean considerados de interés y otros no. Los que no son de interés, por supuesto, son tomados por estos, son adquiridos por estos migrantes. Al igual que en muchas ciudades, como pasa también en Santiago de Chile, las zonas se van a diferenciar por el tipo de ingresos. Los barrios de los grupos con mayor poder adquisitivo se concentran en zonas también altas, los barrios obreros se instalaron junto a las vías férreas, donde los terrenos serán de poco valor dentro de los grupos, digamos, que llegan, digamos, migrantes en sí mismos. De ahí se van, de alguna manera, organizando. Eh, no solo los grupos étnicos se concentran para vivir en un radio cercano unos de los otros, existen otras formas de organización colectiva que influyen también en este paisaje urbano. Entonces, lo primero que, como resumen acá, es que estos grupos se van a organizar de forma étnica, así los italianos con italianos, los españoles con españoles, dentro de Italia los napolitanos o los de Calabria, no sé, con otros, frente a otros, digamos, también hay cierta diferencia. La mayor parte de los italianos que llegan a América del Sur vienen del sur de Italia y de algunos lugares del sur, entonces también se diferencian entre ellos. Eso también pasa en los Estados Unidos. Eh, y se van, ¿no es cierto?, a agrupar en aquellos lugares de la ciudad que eran menos cotizados, digamos, porque es más barato, evidentemente, cerca de las vías férreas, en algunos lugares en la altura, en otros lugares más plano, digamos, pero dependiendo de la ciudad, de la parte de la ciudad que estamos hablando, va a ser muy distinto uno respecto de otro, no hay como una especie de ahí de, de estructura igualitaria, evidentemente, acá hay ciertas diferencias dependiendo de la ciudad. Pero lo interesante acá es que va a imprimir a cada barrio de la propia cultura que ellos traen, de las comidas, de la estética, del lenguaje, por supuesto, que traen, eh, eh, digamos, del sur de Italia, no solamente el italiano, sino también los dialectos, qué sé yo. Entonces, eh, cada parte de la ciudad que es habitada por estos grupos, de alguna manera, va a constituir una propia forma de, social, de sociabilidad vinculada a su propio, digamos, eh, a su propia cultura, lo que ellos traen. Entonces, no solamente van a constituirse como grupos en términos étnicos, sino que también, como todos los grupos que viven en situaciones de dificultad económica, ¿no es cierto?, van a constituir lo que se llama una solidaridad grupal, que es un poco parecido a lo que uno puede ver en el caso de otros lugares como Chile, que si bien no son migrantes extranjeros, pero sí son migrantes que vienen del campo. Y también van a tener esta solidaridad grupal. Esto se actualiza, ¿no es cierto? Se reconstruye todo el tiempo a través de la convivencia en la recreación, eh, en el ocio, ¿no es cierto? En la ayuda mutua. Aquí es donde van a surgir varios de los elementos que hoy día asociamos con estas ciudades. Por ejemplo, en este momento, en este aspecto, es donde podemos insertar el tema de los clubes de fútbol, que originalmente el fútbol es un deporte como otros que traen los inmigrantes ingleses, ¿no es cierto? Y en muchos lugares, como por ejemplo incluso en Chile, entran primero en la clase alta. Eh, Hay una serie en Netflix a todo esto sobre el tema del fútbol, que un poco también cuenta esa historia en Inglaterra. Eh, pero rápidamente el fútbol, como todo tipo de deporte masivo, como el box, y que también trae a los ingleses y otros deportes, va a ser apropiado por las clases más desposeídas. Y va a asociarse los clubes de fútbol, en este caso, digamos, a un barrio, que va a asociarse como toda una cultura,
cosa en Santiago, en Chile no ocurre tanto así porque los clubes, como somos un país tan centralista, no sé, como que la gente está por qué sé yo, clubes grandes como Colo-Colo, la Universidad de Chile, en fin, y da lo mismo si uno vive en distintas partes de la ciudad de Santiago o, o en distintos lugares del país, un poco se asocian con estos grupos, ¿no? De fútbol. En otras partes, en la propia ciudad, hay varios, dependiendo del barrio, si uno vive en un barrio de La Boca, el barrio X, ¿no es cierto? En Buenos Aires, por ejemplo, está asociado a ciertos grupos étnicos que originalmente, eh, o River, que está asociado, ¿no es cierto?, a ciertos grupos como los judíos, no sé, hay una vinculación ahí. Lo único que yo veo acá en el caso de Chile es que un poco la Universidad Católica está asociada a cierto, pero no es tan así, pero pareciera que está asociado como a la clase alta, pero no sé si están, ustedes lo ven así, eh, pero quiero hacer este punto importante para detenerme un poco acá, que la solidaridad grupal que se actualiza a través de la convivencia en estos niveles de recreación y ocio, eh, está asociado, ¿no es cierto?, a la presencia de estos clubes, centros, escuelas asociadas a determinados grupos étnicos, y va a constituir también un tipo de apropiación de la ciudad. Acá Ignacio dice cómo se llama la serie del fútbol, esa que está en Netflix. Eh, creo que se llama Los Caballeros de Gentleman, algo así, Los Caballeros del Fútbol, no recuerdo, pero está en Netflix. Eh, si alguien sabe, no recuerdo cómo se llama. Que, que fue bien criticada porque eh, al mismo tiempo que muestra, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, o que en el mismo periodo que estamos viendo acá, la importancia que va a tomar el fútbol, fin del siglo XIX, en realidad, comienzo del XX, en Inglaterra, no habla de los clubes de fútbol femenino, que se articulan y se crean, perdón, al mismo tiempo que el fútbol masculino. Tiene otras características, porque la visión es, digamos, de una sociedad machista, es visto de otra manera, incluso como un espectáculo, digamos, para que los varones qué sé yo, se burlaran un poco de las mujeres, es una cosa muy, muy compleja, digamos, y visto desde hoy día muy, eh, ¿cómo se dice? Criticable, evidentemente, ¿no? Pero interesantemente, esa serie eh, reconstruye la historia del fútbol, pero solamente desde el punto de vista de los varones, y deja de lado todo el tema del fútbol femenino, que fue bien importante en su momento, que también nos habla un poco de esto, de cómo el fútbol eh, puede ser también interpretado a partir de esta idea de los medios. Entonces, cerrando un poco el paréntesis que había abierto, cuando los grupos se organizan y se instalan en un lugar, se apropian de la ciudad, y dejan una impronta en la ciudad, y esa impronta se vincula con otros elementos. Por ejemplo, la relación entre grupos étnicos y, y clubes de fútbol y revistas de fútbol, la radio, a comienzos del siglo XX, y después, digamos, en el siglo, ya mediados del siglo XX o los 70, los 80, la televisión, por supuesto, que va a ser otro factor. Lo que yo quiero que ustedes hagan un esfuerzo y piensen cómo la ciudad puede ser vista como un medio de comunicación, pero en combinación con otros medios de comunicación, no solamente como un medio en sí mismo, que ya lo es, sino que en vinculación con otros medios. Y ahí es donde es muy importante mirar la cultura popular, mirar la cultura de masas, el fútbol, el box, eh, y digamos, y otro tipo de eventos masivos. Después la música también va a jugar ese papel. La música es distinto porque la música, a diferencia del fútbol, que aquí está asociado con barrios, que está asociado con, nosotros lo entendemos mucho los chilenos quizás esto, pero está asociado con barrios, con grupos étnicos, con clases sociales. La música está más asociada, la música popular posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de los Beatles, está más asociado con características etarias. O sea, por ejemplo, los jóvenes escuchan una música distinta a los viejos. O sea, en el siglo XIX, jóvenes y viejos escuchaban la misma música, evidentemente. O sea, y escuchaban música contemporánea. O sea, lo último no sé, de Mozart en Europa se escuchaba porque circulaban las partituras, digamos, no la grabación, que no existía el gramófono, pero circulaban las partituras, entonces se podía tocar en diferentes partes. Pero en el siglo XX el gramófono cambió esto, porque se pudo escuchar, digamos, música grabada,
Em, y por lo tanto, la industria de la música se va a constituir como una industria muy vinculada a la reproducción de un tipo de música que se llamó música clásica, qué sé yo, y, no se va, y se va a dejar de escuchar la música más contemporánea. O sea, nosotros escuchamos muy poca música contemporánea, música, comillas, docta. Y la música popular contemporánea se va a escuchar mucho más, la que se está haciendo. Pero esa música contemporánea popular se va a estructurar en términos de etarios. O sea, como que uno a una edad escucha una música y después la deja de escuchar cuando ya va envejeciendo. O sea, va escuchando otro tipo de música, o se queda pegado, digamos, qué sé yo, en los 80, los 90, y no escucha lo que se está tocando en el momento que lo escuchan sus hijos, en fin, la gente más joven. Es un poco la idea. Entonces, eh, estos grupos que estamos hablando acá, que son grupos étnicos, están asociados a otro tipo de entidades, no a la entidad, a una entidad etaria. No sé si me siguen. No es a la edad de las personas, sino a la vinculación de esas personas con la cultura, con el barrio en el cual se vive, ¿no es cierto?, con sus antecedentes lingüísticos, por ejemplo, italianos, alemanes, qué sé yo, españoles, eh, o portugueses, etcétera, en el caso de la ciudad que estamos viendo ahora acá. ¿Mm? En el caso de Chile, habría que mirar en qué sentido los, las colonias también, que le llaman acá, o sea, estos grupos étnicos, también se expresan como un medio a través de los clubes de fútbol, ¿sí? Que existen también, ¿no? No sé si quieren agregar algo más, esta relación entre fútbol o la cultura de masas, es que se dan cuenta que es todo, ¿no? En la ciudad, parte de la ciudad, la cultura de masas, el medio deportivo y después la prensa, todo lo que rodea, digamos, al medio deportivo. ¿Mm? Aquí también se dan esto relaciones entre clubes de fútbol y grupos étnicos, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Eh, ¿Cuáles son? ¿Sería palestino? ¿Qué otro más? ¿Sería eh, la Unión Española? Ujú. Valparaíso, Santiago Wanderers también. Ya, pero que ahí es Wanderers, que uno de los clubes bien interesantes de estudiar, ¿ah? En todo caso. Wanderers es bueno, como todos ustedes te dan cuenta que todos los primeros clubes de fútbol tienen nombres en inglés. Santiago Warner, Santiago Morning, qué sé yo, ay, no me acuerdo ahora los nombres, pero es re importante no olvidarse. Em, y van a nacer de los ingleses, ¿no? Que hacen los primeros clubes. Y como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, la ciudad más importante en el siglo XIX hasta comienzo del XX de Chile fue Valparaíso, no fue Santiago. O sea, todo lo más relevante se daba en Valparaíso. De hecho, en Valparaíso salió la primera transmisión de radio, la primera transmisión de televisión. Todo viene de ese sector. Es el sector más cosmopolita que tenemos, es como más parecido a Sao Paulo, eh, que respecto a lo que podría ser Santiago hoy día, digamos, o posteriormente. ¿Mm? Entonces, los clubes de Valparaíso, como Santiago, Santiago como, em, se me olvidó como, ¿cómo se llama el club de Valparaíso? Santiago Wanderers. Pero ese es ah, el otro Santiago Morning, ya, ok. Sí, tiene razón. Entonces, los clubes van a tener hay una relación entre el club deportivo y tal vez la ciudad. Eh, Everton de Viña del Mar también, ¿no? Es como la ciudad, que Everton es un club que existe, de hecho, en Inglaterra. Em, y lo interesante es mirar, ¿no es cierto?, si los clubes también al principio tuvieron una relación con partes de la ciudad, no solamente con un sector. O sea, Valparaíso, aquí estamos hablando Viña del Mar, o algún grupo étnico. Si el grupo étnico vivía en algún lugar de la ciudad, por ejemplo, la gente de origen palestino, que funda ese club y que vivía en una parte de la ciudad, no sé, en lo que es el barrio Patronato, por decir un nombre acá en Santiago. El club Unión Española es bien interesante porque el primer club eh, español se llamaba Iberia.
y después, con en la Guerra Civil Española, se dividen los españoles que vivían acá en Chile entre los que estaban a favor de la República o qué sé yo, y los que estaban a favor de Franco. Y los que estaban a favor de la República, ¿no es cierto?, se separan y se llevan el nombre de su club deportivo a la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile, la octava región. Ya hasta hoy día existe ahí esa ciudad que tiene ese club que se llama Iberia Bio Bio. Y acá se queda en Santiago la Unión Española, que representaba a los que estaban a favor de Franco. O sea, se subdivide. Les pasa lo mismo a los alemanes también cuando llega Hitler en un comienzo. Después cambia esto, pero que también entre ellos se dividen los que estaban a favor o en contra de Adolf Hitler. ¿Mm? Claro, los alemanes sí nos fundaron interesantemente acá en Chile un club de fútbol, ¿eh? Como el resto. Bueno, en fin. Entonces, eso quiero que hagan, que lo piensen, por favor, que hagan un ejercicio intelectual para poder mirar esta relación entre la ciudad, el grupo étnico que se instala, qué tipo de parte de la ciudad estamos hablando, y cómo esto va a representar cierto elemento dentro de la cultura de masas, digamos, cómo va a tener una relación. Em, lo que acá se destaca, ¿no es cierto?, es en qué sentido todo esto de construirse en una parte de la ciudad y desarrollar mecanismos de solidaridad, porque vienen en situaciones de mucha dificultad económica, hace que nazcan muchas asociaciones de cuño asistencial y benéficos, que también ocurre acá en Chile, digamos, con los españoles, con otros. Ahora hay como pareciera que ocuparon ciertos lugares como la clase media alta de la sociedad, y no era así, siempre en un comienzo gran parte de los migrantes llegan y ocupan sectores más o menos bajos de la sociedad. No hablemos en Chile porque el caso de Santiago es un poco distinto, pero hablando de Sao Paulo, que estamos viendo acá, o de Buenos Aires, funciona de esta manera. Eh, lo otro que también estas asociaciones vinculadas con partes de la ciudad y con grupos étnicos organizan la enseñanza en la lengua materna. Tratan de mantener un poco la lengua. Nicolás pregunta si estos barrios no son como los barrios chinos o barrios italianos que figuran en las películas gringas. O sea, ah, em, hay bueno, nosotros también hablamos de los barrios palestinos en Chile, en Santiago, que se le dice turco, pero en realidad no son turcos. Ustedes saben que eso fue un error histórico, porque los palestinos que llegaban de acá, que llegaban a Chile, que muchos que son católicos en realidad, la mayoría no son musulmanes, llegaban, digamos, por Turquía, entonces llegaban con el pasaporte turco porque pasaban por Turquía y aquí eran confundidos por turcos, por eso les llamamos turcos, son árabes, son palestinos en su mayoría. También tienen como barrios, se caricaturiza un poco, claro, como el barrio de los chinos o el barrio de los italianos, pero lo interesante es que cómo esa caricatura de alguna manera refleja que hay una apropiación diferente de la ciudad, que le da una impronta distinta. Y eso lo puede ver uno hasta hoy día, qué sé yo, en lugares donde esto es más notorio, digamos. Por ejemplo, ustedes pueden ver el barrio Patronato, cómo ha ido cambiando de ser un barrio habitado por palestinos, que se instalan ahí, instalan sus negocios, a coreanos. No sé si conocen estos sectores que estoy hablando acá en Santiago. O cómo, por ejemplo, los chinos se han ido instalando en el sector acá en Santiago que igual no son barrios, pero se han ido instalando en el sector de Estación Central. Han ido instalando sus negocios ahí. Porque no es lo mismo instalar sus negocios que construir un barrio. El barrio es distinto, porque le da un sentido más de unidad. Y por eso de ahí viene la caricatura que un poco menciona Nicolás. ¿A qué te referías con caricatura, etcétera, Nicolás? No sé si... ok, un barrio con serpentina, arreglos con dragones. Ah, claro. Pero eso se hace en el barrio chino, por ejemplo, en San Francisco, que uno súper grande.
No siempre tiene dragón y cosas así, bueno, hay toda una cosa turística, y uno cuando va, eh, sí, en la festividad se nota más. Es constante, otra cosa yo creo, porque es constante, bueno, para el turista, si uno va como turista, claro, va a buscar ese tipo de cosas, pero es más constante el hecho de que hay ciertos espacios de sociabilidad que son característicos y que tiene que ver principalmente con la manera de constituir sociabilidad, que es a partir, por ejemplo, de los juegos, del espacio lúdico y de las comidas. Eh, Eso lo puede ver uno en el barrio chino, en San Francisco, o lo puede ver, por ejemplo, qué sé yo, en el barrio turco, que sí son turcos en Berlín, eh, que si uno va a esos sectores, ¿no es cierto? Como, no sé, sale el metro y es como vivir, es como estar en otro, realmente igual que en los barrios chinos, es como estar en otro país. En los kioscos toda la prensa es, qué sé yo, en este caso estoy hablando de Turquía, turca, en Berlín, todos los negocios funcionan y van las personas de origen turco van a, por ejemplo, a jugar, no sé, dados, eh, y están ahí tomando algún té, no sé, entonces uno lo puede como advertir. ¿Sí? Eh, lo interesante es que esto no solamente tiene un sentido lúdico, porque lo lúdico es re importante, sino que también tiene un sentido asistencial y también de mantenimiento del idioma. El idioma es bien relevante acá, porque ahí tenemos un gran problema, porque la integración a la ciudad, al pueblo y al país que se llega, ¿no es cierto?, va por el lado del manejo del idioma. Por eso los hijos siempre tienen una ventaja respecto de los padres cuando llegan los migrantes, porque los hijos aprenden más rápido el idioma. A los más viejos nos cuesta más aprender un idioma, sobre todo a ciertas edades. Y sobre todo porque cuando uno vive en un gueto, prácticamente, donde se habla el mismo idioma, uno puede pasar 20 años en un país y nunca aprender bien o aprender muy poco el idioma de ese país. Pero los hijos lo aprenden mucho más rápido porque van al colegio, tienen otro tipo de sociabilidad. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, acá en el caso de los haitianos, en Chile, en Santiago, que muchas veces los hijos de los haitianos traducen a los papás porque no hablan castellano los papás, y que es un tema súper complicado. Entonces el idioma tiene un sentido de mantener como la identidad, pero por otro lado trae la dificultad de la integración. Eh, a ciertos grupos, ustedes han visto situaciones súper lamentables en Chile con gente de origen haitiano que ha tenido problemas graves porque no maneja el idioma. ¿Sí? Bueno, sin mencionar el tema de la discriminación racial, ¿no es cierto?, que sufren lamentablemente acá también en Chile, ¿no? Pero, entonces, el tema del idioma es bien relevante. Entonces, hay que mirar cómo en la ciudad, como donde estos viven, donde se constituyen estos grupos, de alguna manera tratan de mantener el idioma. Y ahí los inmigrantes lo hacen a través de escuelas, ¿no es cierto?, que realizan en lengua materna su educación. Esto en Sao Paulo también se da. Italianos, alemanes, polacos y japoneses mantuvieron sus escuelas hasta 1937. En ese momento el gobierno federal y los gobiernos de los estados promovieron la nacionalización de la enseñanza y por lo tanto la enseñanza en portugués. ¿Mm? Em, pero hasta antes, ¿no es cierto?, de eso era muy común que los migrantes mantuvieran sus idiomas propios. Los alemanes van a ser bien relevantes en este sentido y va a ocurrir también en Chile, que pareciera que mantienen un vínculo mucho más fuerte con el tema del idioma, con libros comunes y muchos profesores que han tenido desde Alemania, por lo tanto ellos como que de alguna manera vinculan los colegios de origen alemán. Eso pasa un poco en Chile. En Chile va a ser bien curioso porque para los migrantes del sur del país que venían de Alemania, em, el, recibían subvención del Estado de Chile y mantienen colegios en su idioma, los colegios alemanes. Ahora los colegios alemanes cambian para el último tiempo, pues se transforman en una suerte de marca registrada de, comillas, buena calidad académica. Eso, por supuesto, es parte de una percepción. O sea, no estoy diciendo que sea así o que no sea así, habría que verlo, pero por lo menos es visto de esta manera. Por lo tanto, la proliferación de muchos colegios alemanes en Chile en el último tiempo tiene que ver más con un tema de mercado, yo creo, que con un tema de mantener el idioma. De hecho, en algunos colegios alemanes no se aprende muy bien el propio idioma alemán, sino que más bien tiene el nombre. O sea, habría que verlos. Entonces, tenemos acá, para hacer un resumen, ¿no es cierto?, que el mutualismo
la escolarización, el ocio, vinculado con el tema de los deportes, también, ¿no? No es lo mismo, todo eso. La discusión ideológica también que ocurre, ¿no es cierto? Fueron algunas de las metas de estos centros ligados a los migrantes, pero le van a dar una impronta a la ciudad, le van a dar un sentido característico aparte de la ciudad. Y eso es muy distinto en Sao Paulo, es muy distinto respecto a Santiago de Chile. Es la ciudad que se parece mucho más a esto para el comienzo del siglo XX es Valparaíso, donde estaba el barrio de los alemanes, donde estaba el barrio de los ingleses. Uno lo puede ver, eh, claro, no son tan masivos, y además que, como en Sao Paulo, y además que los migrantes que llegan al Pacífico, pareciera que vienen a hacer un tipo de actividad distinta, vienen con más capacidad económica, en fin, o son puestos en lugares muy lejanos, como por ejemplo en el siglo XIX, lo que ocurre con los migrantes de lo que hoy día es Alemania, de origen alemán, ¿no? Que están desvinculados del resto de la sociedad chilena. Hasta un buen tiempo estuvieron un poco viviendo un suerte de aislamiento, cosa que les ayudó también a mantener su idioma. Entonces, para terminar con esto, la cultura de masa se va a constituir a partir de estos grupos que llegan y que le dan una impronta a la ciudad, a las ciudades atlánticas como Sao Paulo, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, sobre todo esas ciudades que acabo de nombrar. Para el lado del Pacífico va a ser un poco distinta. No se olviden ustedes que incluso los judíos son bien importantes acá porque incluso una de las ciudades que tiene mayor cantidad de judíos en el mundo, bueno, aparte de la creación de Israel, que eso cambia un poco, va a ser Buenos Aires. ¿Sí? Es tan grande como Nueva York, hay barrios completos, ¿no es cierto? Es un barrio, digamos, de judíos, y los judíos tienen su club, si no me equivoco, es River Plate, el club vinculado con los judíos, por eso que hay días que no pueden jugar por el sábado. Bueno, Nicolás dice, ¿qué pasa con el nacionalismo y la dictadura latinoamericana? Chocaron con estos grupos afuerinos, incluso impulsó su llegada por un fin progresista. Lo que pasa es que las dictaduras, las dictaduras son más bien un fenómeno de la Guerra Fría. O sea, a pesar de que hubo gobierno, digamos, antes de la Guerra Fría, gobierno autoritario, las dictaduras como tal, como la que hubo en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, están muy relacionados con la Guerra Fría, es decir, de la capacidad que tenía Estados Unidos de enfrentar a la Unión Soviética a partir, ¿no es cierto?, de golpes de Estado y de gobiernos militares. Eso es un poco un tema distinto. Vamos a mirarlo un poco acá cuando veamos en la parte política de la historia de América Latina del siglo XX. El nacionalismo es distinto. Ahí sí que uno podría hablar de este momento. Y aquí sí que hay un problema. De hecho, la promoción de la nacionalización de la enseñanza que ocurre, ¿no es cierto?, en los años 40, cerca de los años 40 en Brasil, tiene que ver un poco con esta perspectiva nacionalista. La perspectiva nacionalista va a ser muy fuerte en los años 30, 1930, y bueno, y va a dar en Europa a los desastres de Adolf Hitler y Mussolini en el caso de Alemania e Italia. Y en el caso de América Latina, el nacionalismo lo podemos mirar, por ejemplo, muy claramente como tema, digamos, en Argentina y el papel que juega Perón, un gobierno no solamente nacionalista, sino que de tintes claramente fascistas, y fascista me refiero con su vinculación con el fascismo italiano, no solamente por un decir fascista, digamos, como una ofensa. Digo, hay una vinculación clara con el fascismo italiano en el caso de Juan Domingo Perón. Pero ahí va a ser distinto porque estos argentinos de origen italiano van a ser apropiados como grupo, van a ser integrados como grupo a partir del nacionalismo. El nacionalismo en ese sentido no es una suerte de contraposición no sé si contraposición es la palabra, o no va a ser una pugna frente a estos aforinos, es decir, sino que al revés, el nacionalismo va a ser una manera a partir de la cual estas personas que vienen de fuera del país, que vienen, por ejemplo, de Italia, pueden sentirse parte de un grupo. O sea, de diferentes lugares de Italia llegan a Argentina,
y van a ser integrados. Pero ese nacionalismo tiene que integrarlo no solamente a partir del tema del idioma, que va a ser fundamental, aprender el castellano, el portugués en el caso de Brasil, sino que ahí es donde va a jugar un papel los medios de comunicación de masas. Ahí, por ejemplo, el deporte juega un rol muy importante. Todavía no está el tema de las selecciones de fútbol nacionales, que eso va a ser un fenómeno un poco posterior. Recuerden que justamente es ahí donde se juega, en Uruguay, donde se juega el primer campeonato del mundo, digamos, que lo gana Uruguay a todo esto. Eh, entonces, todavía estamos hablando acá de un fenómeno de masas que integra a partir de una idea nacional, eh, pero manteniendo ciertas diferencias. Pero cuando se integra a través del fútbol como el fenómeno vinculado a las selecciones de fútbol, por ejemplo, digamos, que disputan campeonatos mundiales, eso va a ser, digamos, un, un momento posterior, que es bien relevante en todo caso, ¿m? Porque hay todas las diferencias, ser italiano, polaco, qué sé yo, japonés, da un poco igual, y todos son parte del mismo país. Entonces, el enfrentamiento de los campeonatos mundiales y las copas sudamericanas van a ser bien relevantes, ya no para hablar del lugar donde uno vive, donde uno se crió dentro de una ciudad que es de origen, que sea libanés o árabe, digamos, o italiano o alemán, sino, ¿no es cierto?, a partir de la idea de la nación. Por lo tanto, yo no diría que el nacionalismo choca con estos aforinos, sino que más bien los integra. Pero mantienen su capacidad de ser aforinos, de alguna manera, de ser de su identidad que traen desde Europa o desde otro lugar, a partir de los clubes de fútbol. Entonces, el club de fútbol, de alguna manera, simboliza ese origen. Pero la selección chilena, la selección nacional de fútbol los engloba a todos. Entonces se da el fenómeno, eh, digamos, coetáneo. Por un lado, se mantiene la especificidad local que está vinculada a una parte de la ciudad y el origen, qué sé yo, de donde vienen los padres, en fin, o ellos mismos. Pero por otro lado está la integración nacional que se da, ¿no es cierto?, en esto. Entonces hay que mirarlo de esa manera para poder entender de dónde viene esta perspectiva, que no es contradictoria. No es contradictoria porque también uno uno asume diferentes tipos de identidades. Uno no es contradictorio sentirse parte de un grupo étnico X, tener un club de fútbol de un barrio específico y al mismo tiempo sentirse parte de la nación cuando se habla de la selección nacional. Por eso son bien relevantes para las competencias, para esta construcción. Las competencias como la Copa de Fútbol, digamos, de que organizó después la Federación Mundial, la FIFA, la Copa del Mundo. Y también, ¿no es cierto?, las competencias que sido sudamericana o en el caso de la Copa Europea, en fin, etc. Aquí está por medio del mercado, por supuesto, siempre lo estuvo, no es algo de ahora solamente, pero también está de por medio, ¿no es cierto?, la cultura de masa. Y la cultura de masa tiene que ver con el mercado, lo hemos visto acá en clase, tiene que ver con la noción de mercado. Entonces, acá tenemos escolarización, mutualismo, deportes, discusión ideológica, para el caso, por ejemplo, de esta discusión respecto a si se apoyaba a Hitler, los alemanes o no, o respecto a si se apoyaba a Franco, por ejemplo, va a haber una discusión ideológica al interior de estos grupos. Y eso explica, como yo les decía, en el caso del fútbol, que se separen los españoles en dos equipos como la Unión Española y Iberia después que se va a Los Ángeles, Bío Bío. Bueno, la ciudad entonces cambia. Esta es una foto que está aquí a la derecha de, de la pantalla, ¿no es cierto? Más bien del siglo XIX. Y ya del siglo XX hay una digamos, ¿cómo se dice? Una estética evidentemente muy francesa de cómo eran las ciudades. Francia va a ser un modelo que va a impactar, ¿no es cierto? Haussmann, eso fue en el siglo XIX, pero impacta a la ciudad. Si ustedes miran, se da un espacio amplio
el desplazamiento del transporte, pero menos para los peatones. El peatón en general ocupa poco espacio en la ciudad. Después, cuando veamos el tema Argentina y Perón, vamos a ver cómo va a ser muy importante el espacio para que la gente circule. Y eso es lo que habla un poco de masas que están circulando y que puedan hacer grandes aglomeraciones políticas, ¿no? Em, y la ciudad se va a ir poblando de alguna manera con casas como acá, ¿no es cierto? Que se van a ir, ¿no es cierto?, construyendo a medida que estos grupos se van instalando en la ciudad. Bien, no sé si hay alguna cosa que quieran agregar o no.